Mendoza y ha accedido a atendernos y por eso le agradezco muchísimo al doctor Nelson Castro. Buenas noches, Nelson. Alfredo te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alfredo? Te estoy invitando. Así que un gusto en saludarte y estar en el programa. Lo estaba escuchando a Jorge Lanela con mucha atención sobre este episodio que es tal cual él narra, porque él alguna vez lo narró en la radio en donde nosotros estábamos trabajando en la red. Fue uno de los primeros lugares donde él llamó para hacer esta denuncia, que le hizo así en términos tan textuales como los que le acabé de escuchar. ¿Me estás escuchando, Nelson? Te escucho perfecto. Sí, simplemente, Nelson, te quería preguntar lo mismo que a Jorge Lanata. ¿Cómo fue tu salida de Radio del Plata? Porque el propio Timerman en tu programa de radio el otro día dijo que era un tema contractual, que era un tema comercial. Y a mí me consta, porque yo trabajaba en la misma radio, que vos tenías contrato por un año más y que cuando te metiste a hablar sobre un tema que involucraba a Electroingeniería, una empresa que recién desembarcó en ese momento en el mundo de los medios de comunicación, que no tenía ninguna tradición ni antecedentes y que por supuesto tiene una excelente relación con el gobierno y una gran productora de obras públicas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué manera te desvinculaste con Radio del Plata, Nelson? Bueno, como lo voy a contar en detalle con todo el antecedente que tiene para que se comprenda lo que significó efectivamente esta situación, que tiene muchos puntos de contacto con lo que contaba Jorge, ¿no? Es decir, de cosas que vienen armadas con un destino de esa parte del aire. En el año 2008, Marcelo Tinelli vendió Radio del Plata a Electroingeniería. ¿Te acordás que estábamos juntos? Vos en ese año junto con Fernando Bravo y obviamente con buen tino, ante la finalización del contrato decidieron cambiarse a Radio Continental. Nosotros nos quedaba un año más de contrato. Claro. Nos había venido a buscar Radio Mitre. Ya para alguna posibilidad horaria de conversación para el traslado en el 2009, y la gente de Electroingeniería entonces se reúne con nosotros. Hubo 2 reuniones, todas con testigos, porque obviamente a la luz de los hechos, de lo que la experiencia nos muestra, Alfredo, uno ha aprendido que estas reuniones hay que tenerlas con testigos. Claro. En la primera vino el vocero de la empresa, el ingeniero Bergoglio, un hombre encantador, a presentarse y a hacerse conocer. Nosotros ahí preguntamos si en virtud de la cercanía que la Electroingeniería tiene con el gobierno, y por supuesto en el contexto de nuestra posición crítica hacia el gobierno, ellos tenían interés en continuar con el contrato, porque, esto fue textual la palabra que utilicé, le dijimos, mire, en el caso que ustedes no quieran, hay otras ofertas que nosotros tenemos y que por supuesto nosotros no las vamos a ejecutar si no hay obviamente una decisión por parte de ustedes de que nosotros no continuemos. La respuesta del vocero de la empresa fue, Nelson, vinimos aquí para decirle que nosotros queremos que usted continúe en la emisora y que nosotros vamos a respetar el compromiso de su contrato. Es más, nos dice el vocero de la empresa, la semana que viene van a venir aquí los propietarios de Electroingeniería, los señores Ferreira y Acosta, y ellos mismos en persona le van a ratificar esto que yo le estoy comentando. Efectivamente, una semana después se produjo en la sede de la radio, en Ideas del Sur, la reunión, en la cual estaba el vocero de la empresa, el ingeniero Acosta, el ingeniero Ferreira, y por supuesto estaban acompañándome además 2 de mis productores y una persona consultora de relaciones públicas de la empresa. Allí entonces, ante las autoridades de la radio, de Electroingeniería, yo les hice la misma pregunta. ¿Ustedes están dispuestos a que nosotros continuemos acá? Porque obviamente ustedes tienen una cercanía con el gobierno, nosotros tenemos una posición crítica, y en el caso que ustedes no quieran, se puede llegar a una rescisión del contrato de mutuo acuerdo. Nosotros tenemos otras ofertas y esto allanaría cualquier tipo de inconveniente. Claro. La respuesta tanto del ingeniero Ferreira como de Acosta fue, Nelson, nosotros hemos venido a decirle que usted es el emblema de Radio del Plata, que esto, que lo otro, que además queremos que se quede. Frente a esto entonces yo hice una pregunta más. Le dije, bueno, ¿qué va a suceder cuando haya temas que pongan Electroingeniería en el tapete? Le digo porque ustedes están mencionados en algunos casos controversiales, uno de ellos era Skanska. Y nosotros tenemos frente a esto una norma que la hemos aplicado siempre. Estas cosas no las ocultamos y las informamos y llamamos a los que puedan estar denunciando como también a los responsables de la empresa. La respuesta de los dueños de Electroingeniería fue,
Nelson, quédese tranquilo, nosotros lo que vamos a hacer es efectivamente esto. Cada vez que haya un tema que nos involucre, usted lo podrá informar con total libertad y nosotros daremos la respuesta que corresponda. Así pasó esa reunión, así terminó el año 2008. El 2009 comienza el 4 de agosto, el domingo, con una tapa de La Nación diciendo denuncian electroingeniería por supuesto sobreprecios en obras de tendidos eléctricos en la Patagonia. Era un informe de la Auditoría General de la Nación. Al día siguiente, por supuesto, ¿qué hacemos nosotros? Hablamos con el diputado Morán de la Coalición Cívica, que había sido el denunciante, y después hablamos con el vocero de la empresa, que respondió, y te debo decir que dio respuestas por lo menos verosímiles en relación a esto. Pasó esta nota, esto fue un lunes. El día viernes yo estaba en Córdoba, y el vocero de la empresa me pide una reunión, voy a la reunión, y me dice, mire, le queremos decir que ha caído muy mal esto que usted ha hecho con respecto a el episodio de la denuncia de la auditoría, porque esto forma parte de una campaña, que ya, que esto, que lo otro y demás. Por supuesto que nosotros damos la explicación periodística que corresponde frente a esto, y el lunes siguiente el director de la radio, hablando con uno de mis productores, le comunica que Electroingeniería había decidido que nuestros caminos debían separarse. Y ahí comenzó entonces una muy breve, no negociación, sino de discusión para ver si esto podía tener algún tipo de arreglo, y una de las autoridades de la radio dijo, mire, lo que está pasando es que está llamando Néstor Kirchner, gente del gobierno, todos los días, enojadísimo con los comentarios de Nelson Castro, y en esos días el enojo había sido mucho mayor porque fue el episodio de la descompostura de la presidenta, que nosotros le informamos con todo detalle y haciendo mención de la mala información que se daba. Por lo tanto, en 15 días a fin de enero, Radio del Plata nos echó, y nosotros, como obviamente veíamos cómo estaban las cosas y todas las operaciones que se podían montar, exigimos que en el documento de rescisión del contrato constara, cosa que así es, que Radio del Plata había decidido unilateralmente el levantamiento de nuestro programa cuando todavía quedaba un año de contrato. Esta es la realidad de los hechos. Nelson Castro, te agradezco muchísimo la precisión de esta crónica minuciosa que has hecho. Agrego una información de mi cosecha. Fuentes de la radio, a mí me contaron que fue directamente, no es que mandó alguien Néstor Kirchner, sino que él en el teléfono, hablando con las autoridades de la radio en aquel momento, de la empresa que había adquirido la radio, la que le decía al final, me están haciendo un favor porque compraron Radio del Plata y lo dejan a Nelson Castro decir cualquier cosa. Fue el propio Néstor Kirchner el que hizo la gestión. Nelson, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo, Gracias, Alfredo, te sigo mirando. Un abrazo para todos. Chau, chau. Muchísimas gracias. No se trata este hostigamiento, esta campaña, esta verdaderamente casa de brujas que ha hecho el kirchnerismo desde que llegó al poder y que lo hizo en la propia Santa Cruz también. Es su metodología, ¿no? Ir contra la crítica, ir contra el discurso distinto, no permitir ningún tipo de opinión diversa en la sociedad. Pero no solamente se le ha agarrado con periodistas de jerarquía, digamos, de trayectoria, para decirlo mejor, de muchos años, como como Pepe Leayev, como Nelson Castro. También fueron maltratadores públicos de periodistas jóvenes, de cronistas jóvenes que recién están surgiendo y que ya tienen un futuro muy promisorio, simplemente de memoria. A Pablo Navarro de Radio Continental lo increpó en una conferencia de prensa rodeado de amigos diciendo: ¿y vos de quién te manda a vos? El Grupo Prisa, yo te conozco bien a vos, yo sé quién te manda a vos, el Grupo Prisa. A Leonardo Méndez diciéndole algo parecido, a vos te manda Magneto, cuando en realidad